al Padre. Entonces, si estamos en dificultades con el Espíritu Santo, estamos en dificultades con Cristo, y si estamos en dificultades con Cristo, estamos en dificultades con el Padre. Eso es lo que yo entendí el día de ayer y por eso te lo comparto hoy, hermano. Es importante que sanemos nuestra relación con el Espíritu Santo porque Él es nuestro primer vínculo con el Señor. Amén. Entonces vamos a aprender hoy de la palabra sujeción. Te explico un poco, te introduzco en el tema. La palabra sujeción proviene del latín, que se dice subjectio o subjectiones, y su traducción es acción de poner debajo. Eso no lo olvides, sujeción es ponerte debajo. Y en la traducción actual, sujeción significa unión que sujeta, y pon mucha atención, de modo que no se puede separar, dividir o inclinar. Amén. Entonces, la persona que esté sujeta a Dios está unida ¿con quién? Con el Espíritu Santo, con el Padre y con Jesús. Y dice que el que esté sujeto no puede ser separado, no puede ser dividido y tampoco puede ser inclinado a pesar de los problemas. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos en sujeción, para que los problemas no te inclinen, así como las palmeras, pero regreses a tu lugar. Y que tampoco seas dividido del Señor. Y bueno, esto es la palabra sujeción. Ahora te pido que por favor me acompañes en tu Biblia a Romanos 13:1. Nos vamos a ir un poquito rápido. Romanos 13:1. Amén. Te lo leo, dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Dios. Y en otras traducciones, en otras versiones dice por Él. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, en Romanos 13:1 dice sométanse. Sujétense a quiénes, hermano. A las autoridades puestas por Dios. ¿Y qué ejemplo tan grande tenemos? Imagínate que Jesús mismo lo hizo. ¿Tú te acuerdas? Cuando Él les decía a sus discípulos: paguen al templo lo que tenga que irse para el templo. Paguen al César lo que tenga que irse para el César. Jesús nos enseña que Él se sujetó. Muchos piensan que Él fue un grosero con las autoridades, cuando no es así. La Biblia nos narra que Él respetaba las autoridades que Dios había puesto aún a nivel público. Amén. Y ahora vamos a otro versículo muy importante. Aquí te vas a impactar como yo me impacté. Espero, haces cara de asombro para que no me sienta mal. Tito 3:1. Amén. Amén. Tito 3:1 te lo leo y dice: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben de estar dispuestos a hacer lo que es bueno. Amén. Y aquí, ¿qué crees? No sé si se pueda jalar mucho, pero bueno, hasta donde yo avance voy a avanzar. Les voy a decir algo importante, hermanos. En el primero de Romanos nos dice: sométanse a autoridades puestas por Dios. Pero en el versículo de Tito te añade algo importante. ¿Y qué es, hermano? ¿Tú qué le encuentras ahí de diferente? ¿Perdón? Buena actitud. Con buena actitud, dice otra versión. Dice sí, sujétense, pero también dice al final de ese versículo que dispónganse. En otras versiones dice ¿a qué? Hacer lo que es bueno, y en otras traducciones dice hacer toda buena obra. Entonces, cuando tú te sujetas, hermano, también tiene que ver, haber en ti, se tiene que evidenciar ¿qué? Bueno. La actitud, como decía Marta, pero la actitud ¿hacia qué? Hacia el servicio al Señor. Amén. Una persona que está sujeta, que está sometida, tiene una actitud de servicio hacia la persona con quien está sometida. Por eso dicen que cuando tú te casas vas a someterte, vas a sujetarte en amor a tu esposo, con una actitud de servicio. Cuando estamos con nuestra pastora nos sujetamos a nuestra pastora, a nuestros papás. Y ponte a analizar ahorita si tú estás sujeto, porque dice que nuestra actitud hacia ellos tiene que ser de servicio. Por eso te decía que este versículo a mí me impactó, porque no solamente te enseña a sujetarte a autoridad, sino dice: disponte a toda buena obra, disponte a hacer lo bueno, dice en la versión de nuestra hermana Cari. Amén.
Y esto se traduce en un principio bíblico, hermano, y se va a escuchar como trabalenguas y tú me vas a ayudar a segmentarlo. Y dice el principio bíblico: sujeción a autoridad sujeta a autoridad. ¿Tú qué le entiendes a ese principio bíblico que se derivó de nuestros 2 versículos? Te lo repito: sujeción a autoridad sujeta a autoridad. ¿Ah? ¿Le entendimos? Te lo explico, lo segmentamos. Amén. ¿Qué dice? Dice que nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades que estén sujetas a Dios. Amén. Y esto nos lleva a algo importante. Muchas veces, hermano, aun cuando nosotros sabemos que hay una autoridad sobre nosotros, no nos sujetamos. Y muchas veces cuestionamos que Dios lo haya puesto, cuestionamos si lo que está haciendo es realmente revelado con nuestros papás, ¿no? Como cuando los niños chiquitos, yo tengo muchos niños chiquitos de pacientes, no soy mamá, pero tengo muchos niños que dicen: ya no quiero esta mamá, ya no te quiero. ¿Qué es lo que pasa ahí? No reconocen una autoridad. Pero aquí nos revela algo importante este principio bíblico. Dice que te sujetes a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Y vamos a Hechos 5:29. Amén. Hechos 5:29. Y dice, hermanos: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, aquí con el apóstol Pedro y los demás apóstoles nos da una revelación. Tú no puedes dejar de someterte a una autoridad que está puesta por Dios a menos que no esté realmente haciendo lo que es palabra de Dios. Entonces, ¿qué crees, hermano? Solamente se justifica la no obediencia, la no sujeción, el no servicio a una autoridad cuando esto lleve a pecar contra Dios o contra su palabra. Amén. Entonces, si en otro momento lo hacemos, no estamos haciendo lo que dice la palabra, porque aquí dice que la única excepción para no obedecer a una autoridad es cuando no esté haciendo o esté contradiciendo lo que dice la Escritura del Señor y lo que el Padre ha hablado. Amén. Y de ahí vamos a algo ya súper importante. Ya que hablamos de qué sujetarse, qué es no sujetarse, vamos a hablar de espiritualmente qué engloba la sujeción, porque ya lo hablamos como en general. Con padres, con hermanos, con esposos, pero hoy lo vamos a hablar ya específicamente, haciéndolo caer en el tema de a nivel espiritual, a nivel ministerial, que es la no sujeción, porque espiritualmente la sujeción, hermano, engloba que tú reconozcas la autoridad que está o que fue puesta sobre ti por Dios. Amén. Y por ende, ¿a quién vas a servir? A ellos. Yo recuerdo mucho, no sé si tú te acuerdas, un principio que tiene esta iglesia, es un principio que dice servir a Dios sirviendo a los demás. Aquí se aplica ese principio. Vamos a servir a una autoridad que haya sido puesta por Dios primero, reconociéndola como puesta por Dios, sí, sirviendo a Dios, sirviendo a ellos, sí, amén. Y bueno, esto es a nivel espiritual y ahora vamos a avanzar. Cuando uno habla de liderazgo, hermano, ya que entramos totalmente a este tema de liderazgo a nivel espiritual, quiero que me acompañes a Hebreos. Si te estoy llevando muy rápido, me regresas y lo explicamos otra vez. Vamos a Hebreos 7, 11, 17. Alguien que me pueda ayudar leyéndolo fuertemente. Hebreos 7, 11, 17. Bueno, 11 y 17. Si pues la perfección fuera el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nada sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés,
tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No te hice el error porque no lo tuviera, ¿eh? Ahí lo tenía. Ajá. Pero porque realmente te digo que digas amén, ¿cuántos se sorprenden con esto? Porque esta es pregunta de examen. ¿Ah? Porque aquí nos habla de los tipos de sacerdocio o los tipos de liderazgo. Si tú pusiste atención a cada uno de los versículos que nos ha leído March, nos habla de 3 tipos de sacerdocio o de 3 nombres, de 3 órdenes del sacerdocio. Y si estamos hablando de sujetarnos y que sujetar es primero reconocer a una autoridad, tendríamos que saber de qué tipo de autoridad se trata. Entonces, el siguiente punto del que vamos a hablar hoy es acerca del sacerdocio, para que tú vayas conociendo cómo bíblicamente se constituye. Y el primero del que nos hablaba en el versículo que leyó March es el orden de Leví. Y dice que en el orden de Leví, hermano, de la tribu de Leví, necesitaban títulos que los acreditaran como autoridades. Entonces, si tú ves, todavía hay movimientos en iglesias en los cuales se necesita entrar a un instituto, terminarlo como una universidad, para que tú puedas ser líder, para que tú puedas ser pastor. Si no acreditas ese título, realmente no puedes tomar un ministerio. De este tipo de movimientos es este orden, del orden de Leví. Pero hay otro orden, y Marsh nos leía acerca del orden de Aarón. ¿Tú te acuerdas de Aarón? El hermano de Moisés. ¿Cómo fue que sucedió el sacerdocio con Aarón? ¿Cómo fue sucesivamente? Por herencia familiar. Entonces vemos que hay iglesias que tienen así la sucesión familiar de autoridad, como que, bueno, o como cual más bien, como si ahorita nuestra pastora nos dijera que la siguiente pastora va a ser March, por sucesión familiar, o que nuestra hermana Cari y Miguelito nos digan en el momento en el que tengamos un niño lo van a reconocer como el siguiente líder de alabanza. Así era con el orden de Aarón. En el de Leví necesitan títulos, en el de Aarón lo que se necesita es consanguinidad, para poder acreditarnos, para poder servir. Entonces por eso hay muchas familias que tú ves, solamente sirve la familia completa, no hay miembros externos. Y el último es el más importante, y es el que, en el que yo quiero que prestes muchísima atención. Al final del versículo, Marsh, ¿nos puedes leer por favor el 17, el final? Eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Y dice que Jesús es sacerdote para siempre según ¿cuál orden? El orden de Melquisedec, porque en los versículos que leí anteriores, Marsh, decía entre el versículo 8 y 10, dice que él realmente provenía ¿de qué tribu? De Judá. Y dice que Moisés en ningún momento mencionó que de la tribu de Judá se iba a levantar el sacerdocio. Pero aquí dice que por orden de Melquisedec, a nivel espiritual, Jesucristo es levantado como el sacerdote para siempre. Y de aquí, entonces aquí sí pon mucha atención, hermano, porque ¿qué crees? Yo no soy familia de la hermana Cari, tampoco soy familia de mi pastora, entonces no me tocaría rebanada en el pastel y en el servicio. Tampoco tengo un título que me acredite como líder. ¿Y qué crees? Aún así somos líderes, porque nuestro sacerdocio, nuestro liderazgo está puesto por el orden de Melquisedec. Es un orden espiritual. Pero adivina, esto es muy importante. ¿Para qué, o digamos, en cuál de estos sacerdocios tú piensas que es necesario el mover del Espíritu Santo? En plenitud, en plenitud. Si uno es por títulos, otro es por sucesión familiar y el otro es totalmente espiritual, ¿cuál necesita, así como agua, si no se muere, el mover del Espíritu Santo? El de Melquisedec, el último. Y si tú estás reconociendo que tú has sido como investido con autoridad por el Espíritu Santo, entonces lo necesitas totalmente. ¿Y por qué no se explica entonces que muchos ministerios se mueren, nacen y se mueren? ¿Qué nos lo explicaría, hermano? Por lógica, ¿qué les faltó? El mover del Espíritu Santo. Porque puede que tengan el título, puede que tengan muchas cosas, puede que seamos hijos de pastores, pero si el Espíritu Santo no está ahí, entonces los ministerios no funcionan.
En el de Melquisedec, en el orden de Melquisedec, que es el ministerio el sacerdocio que es de Jesucristo, se necesita totalmente una comunión, una comunicación con el Espíritu Santo. Si no, se muere. ¿Y qué más se necesita? Te voy a hablar un poco. Jesucristo cumplía las palabras del Señor, conocía las palabras del Señor. Digan, sí, no, tal vez, no lo sé. Ajá. Ambos, ajá. Sí, entonces el último sacerdocio necesita del mover del Espíritu Santo y del conocimiento y práctica de la palabra de Dios. Entonces, ministerios que son, por ejemplo, por revelación de Dios, como el ministerio de Manuel y de Leo, el ministerio de jóvenes, si tú te acuerdas, cuando les fue entregado fue por revelación del Espíritu Santo. No fue porque la pastora dijera, Manuel es mi sobrino y Leo como que me cae bien, le veo pinta para joven. No, realmente no. Fue por el mover y por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, ellos dos necesitan la conexión con el Espíritu Santo y conocer y poner en práctica la palabra del Señor. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, para qué todo este rollo de los órdenes y de lo que leímos en Hebreos, para que tú reconozcas qué tipo de autoridad está puesta sobre ti o qué tipo de autoridad eres tú. Amén. ¿Por qué? Porque de esa forma, bueno, pues podemos sujetarnos. Si yo reconozco que la pastora fue puesta por el Señor sobre nosotros a nivel espiritual por revelación del Espíritu Santo, va a ser más fácil que yo me sujete. Que al contrario yo no sepa ni qué tipo de autoridad es y si el Señor la puso o quién la vino y la trajo y le dijo tú eres, entonces es más fácil si tú reconoces qué tipo de autoridad hay sobre tus líderes. Si tú estás en el ministerio de alabanza, tienes doble autoridad, que primero es, bueno, el triple, el Señor, nuestra pastora y tus líderes de alabanza. Reconoce qué tipo de autoridad hay en cada uno de ellos para que puedas sujetarte. Y ahora ya te hablé del problemota, de por qué no hay sujeción, qué pasa, pero te voy a hablar ahora vamos a avanzar a algo muy importante. El resumen de esta primera parte, hermano, es que si tú no reconoces que una autoridad fue puesta por Dios o por Cristo sobre ti, estás negando que Jesucristo tenga la autoridad para establecer autoridades. Problema grande. Si tú no reconoces que, por ejemplo, Leo, que es nuestro pastor de jóvenes, es nuestro pastor, Emanuel es nuestro pastor de jóvenes, estaríamos negando la autoridad de Cristo para establecer autoridades sobre nosotros. ¿Y eso qué pasa, hermanos? Si dice que Jesucristo es el enlace con el Padre, ¿qué estaríamos haciendo? Negando su autoridad. Negando la autoridad del Padre y fracturando nuestro camino hacia el Padre. Entonces, ¿te acuerdas que decía que la sujeción nos une? ¿Ok? Nada nos separa, nada nos inclina. Si tú no reconoces primeramente una autoridad puesta por Dios sobre ti, estás quebrantando tu propio puente de acceso al Señor. ¿Ok? Por eso es aquí lo peligroso de todo este tema. Cuando yo lo descubrí, bueno, pues fue impactante. Porque muchas veces, no sé si tú has escuchado personas que dicen, es que yo no he cometido ningún pecado para estar lejos de la presencia de Dios, ya me puse a cuentas con el Señor. Pero cuando volteas a ver su servicio, tal vez no reconoce autoridad sobre él. Por eso también la Biblia dice que es necesario que nos congreguemos. Porque imagínate si andamos errantes, pues no reconoces ninguna autoridad puesta por el Señor. Y entonces, ¿qué pasa con tu comunión con Él? Se fractura, porque el Señor tiene un orden. Y vamos a ver, esto es muy padre, ya es como nuestro punto casi para terminar. Para que no te duermas, acomódate bien en tu silla porque esto te va a impactar mucho. Cuando nosotros investigábamos en la reunión con nuestra pastora, hay razones de la no sujeción. Si tú te has preguntado, bueno, ya vi que no sujetarse causa tal problema, pero ¿qué lo causa? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las raíces, las razones de no sujetarse? Y te voy a decir la primera. Se supone que a nivel cultural hay una diferencia, ¿ok? Y hay que entenderlo muy bien. Y esto nos impactaba cuando lo compartíamos en la reunión. Porque a nivel cultural, hermano, hay una diferencia entre cómo se comportan las iglesias que son latinas, como nosotros, y todo lo que va para abajo y para arriba. Bueno, todas las americanas, llamémosle mejor así, y todas las sajonas que tienen que ver, bueno, con Inglaterra y con toda la parte de Europa. Son diferentes, hermano, en cultura a las iglesias que son asiáticas y africanas. ¿Tú sabías eso?
Yo no lo sabía. Ajá, yo solamente me limitaba a las iglesias americanas, pero nunca me había preguntado por las asiáticas o las africanas. ¿Qué diferencias hay, hermano? Te las voy a enumerar muy rápidamente. La primera es que en las iglesias americanas y europeas ahí dicen que una cultura de la discusión democrática. Entonces, por ejemplo, si mi pastora me dice, Melanie, vete a lavar el baño, yo digo, bueno, pero dígame, ¿por qué lo tengo que lavar? ¿Quién más me va a ayudar? ¿Hay agua en el tambo? ¿No hay? ¿Hay escobas? ¿Qué? Ajá. Entonces, una discusión para aceptar una orden, para aceptar una autoridad. Eso pasa mucho en nosotros, pero porque es cultural. Entonces, velo rastreando, hermano, ve rastreando cómo es tu respuesta a tus autoridades, y cuando te dicen algo, dices, bueno, vamos a hablar entre todos y a ver si, vamos, si dice la hermana Cari, la lista de canciones es esta, y tú dices, deja primero lo diálogo con la pastora, con Emanuel, y voy y pregunto a Marchi, ¿le gustaría escuchar esto? Vamos viendo cómo está esta situación. Y la diferencia es que en las asiáticas y en las africanas, hermano, no pasa esto. Ellos tienen culturalmente una obediencia sin reserva. Si tú les dices, este es tu presidente, tú lo has visto, con ellos en Asia lo que ocurre en uno de los países, en Corea, ¿qué pasa? Se les puso un hombre que es un tirano y lo obedecen, hasta les mandó cortarse el pelo, ¿no? Igual que él. ¿Y qué hicieron todos? Fue por la fuerza, fue por violencia, pero lo hicieron. Esa es la diferencia, inclusive con las iglesias que se llegan a formar en Asia, en África. Si tú sabes, hay muy pocas iglesias. Nosotros aquí abundamos de iglesia, vas aquí a la esquina y hay otra, y en muchos lados hay otra. Pero en África y Asia cuesta trabajo que se levanten los ministerios. Y cuando ellos se levantan, ¿cómo crees que se levantan? No se levantan con la discusión democrática, se levantan con obediencia total y sin reservas. Esa es la primera diferencia. La siguiente diferencia es, y esto te va a dar mucha risa, te voy a decir por qué. La siguiente diferencia es que las iglesias que son latinas, americanas, europeas, dice que se prioriza o se maximiza la interacción corporal, y ahorita te voy a explicar cómo es. Y en las otras, la espiritualidad es inminente. Si tú le dices, existen tales espíritus, en los africanos, como tú sabes, lo creen y lo abrazan, porque desde pequeños crecieron así. Pero ¿qué crees que pasa con las iglesias americanas y europeas? No, tienen que verlo. Como cuando pasó con nuestra bandera que dice, donde se pare el águila, ahí vamos a plantarnos, así más o menos. Culturalmente, ¿qué pasa? Cuando nos dicen, ¿saben qué? La nueva líder del Ministerio de Mujeres va a ser tal hermana. ¿Qué pasa? Muchos se quedan esperando, y esto es un chiste, me dio mucha gracia, pero bueno, así ocurre. Muchos esperan, muchos para que la reconozcan como autoridad, que la mano de Dios baje, así tipo, y se ve aquí, abra nuestra pared, y se ponga sobre ellos. Muchos siguen pidiendo muchas señales, pero físicas, no señales espirituales, no que digamos, bueno, conforme vaya avanzando la vida espiritual de la hermana, se confirma su ministerio, no, sino que muchos dicen, si yo la hermana viene de gris, entonces sí es elegida para el ministerio. Si la pastora le pone la mano del lado derecho, entonces sí, se la pone del lado izquierdo, no. Muchas supersticiones, muchas cosas. ¿Por qué? Porque en las iglesias latinas, americanas, europeas, lo que pasa es que priorizamos mucho lo que vemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? Muchas cosas, necesitamos ver demasiado, pero no hablando de ver fruto espiritual, sino de supersticiones vagas o de simbolismos. Entonces, tú ponte a pensar, cuando tú has reconocido autoridad, o cuando a ti te invistieron con una autoridad del Señor, ¿qué pasó en la expresión de los demás? Esperaban que hoy vinieras de rojo, como la hermana Rosy, para poder decir si lo es, o qué te pidieron hacer. ¿Por qué? Porque ahí podemos notar las diferencias culturales. La siguiente causa de la que yo te quiero hablar, hermano, ya que hablamos de esto, es que no hay un reconocimiento de autoridad como superior y como puesta por Dios. Este es el punto más grave de por qué no sujetarse. No sé si a ti te ha pasado, hermano, o has escuchado personas que dicen, es que yo quisiera trabajar en el ministerio de la oración, de la intercesión, pero no lo hago porque yo sé que la líder va a ser tal persona y ella no me cae bien. No está puesta por Dios. O dicen, yo tendría 500 pesos y podría sembrarlos en el ministerio de música, en la alabanza, pero no lo hago porque como que no me llevo bien con su líder, como que uno de sus integrantes no me cae bien. ¿Tú has escuchado eso? No hay un reconocimiento de la autoridad que Dios ha puesto, pero no solamente ocurre eso, sino que la cuestionan.
Y eso también limita, si tú te das cuenta, limita el compromiso. Muchas personas no se comprometen en un ministerio porque no reconocen a la persona que Dios ha puesto en ese ministerio. Problema grande. ¿Te acuerdas que decían en los versículos primeros? Si tú te sometes, en ti tiene que nacer la disposición de servir. Si en ti no hay disposición de servir, revisa cómo está tu reconocimiento de autoridades. Mapéalo, saber desde Dios, desde la pastora y cómo estoy yendo hacia abajo. ¿Ok? Porque este es un problema grande. Y también hay otra causa, hermano. Y esta es problemática aún más, dificulta más las cosas. Porque, mira, si tu cuerpo está encarcelado, te voy a poner este ejemplo, si tu cuerpo está encarcelado, ¿puede estar en otro lugar? No. Si tú estás sujeto a otra autoridad distinta a la autoridad de Dios, distinta a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, ¿puedes sujetarte a la autoridad de Dios? No. Ahí está la dificultad. ¿Por qué? Porque muchos nos explican y dicen, no podemos servir a dos señores. Y también lo explica Jesús en una parábola. ¿Pero por qué no podemos? Dice que porque con uno vamos a quedar mal. Y eso es real, hermano. Es como cuando dicen, no quieras ir silbando y comiendo pinole o algo así, dicen en un dicho. Sí, porque te vas a ahogar y esto es la realidad. Si tú ahorita dices, bueno, no hago nada de eso, no cuestiono la autoridad de nadie, sí estoy en un ministerio, sí reconozco autoridad, pero no sé por qué no me siento como con la disposición de servir o no me siento tan en conexión con mi autoridad espiritual. Puedes ver, hermano, rastrea en tu vida qué otras autoridades has dejado que se impongan sobre ti, porque puede que no nos estamos sometiendo a nuestra pastora porque estoy sometida a otro pastor que ni es mi pastor. Eso puede pasar. Cuando yo lo leía fue impactante para mí, porque decía muchas veces, no me someto a mis líderes de alabanza porque yo estoy sometido a los principios, los valores de otro líder de alabanza que viene en otro lado. Y en ese sí digo, ese sí tiene la unción del Señor y en él sí se mueve todo e instruye muy bien, pero en los míos no. Puede que esté ocurriendo eso. Reconoce qué tipo de autoridades has dejado que se impongan sobre ti, porque otra autoridad ajena a la del Señor es totalmente un obstáculo para que la autoridad de Dios sea reconocida sobre ti. Problema. Y el último, este es muy triste. Cuando yo lo leí dije, bueno, ¿cómo se los voy a explicar? ¿Cómo lo voy a construir? Te voy a decir por qué es triste. Persona que no se somete a las autoridades espirituales puestas por Dios, y te lo voy a leer literal, no tiene amor por el dueño de la obra, sus obreros y la obra. Triste. Te voy a decir por qué a mí se me hizo muy triste. Porque muchas veces nosotros queremos mucho servir al Señor, mucho, y amamos mucho la obra y lo que nos encarga. Por ejemplo, ahorita que yo tengo el privilegio de trabajar con niños, puede ser que ames mucho el trabajar con niños. Puede que digas, yo tengo todas las habilidades del mundo para trabajar con niños. Pero ¿qué pasa? ¿Tú amas a esos niños dentro del ministerio? ¿Amas a esos obreritos del Señor en el ministerio? ¿Y amas aún más al dueño de ese ministerio? ¿Por qué? Porque cuando tú no te sujetas está ocurriendo esto. Ni amas al que puso ese ministerio, ni amas al que está puesto como cabeza en ese ministerio, y tampoco vas a amar a los consiervos, así les llama la Biblia. Entonces, si tú te das cuenta, muchas fallas en el crecimiento también espiritual vienen de este problema de sujeción. Porque si tú no amas a tus hermanos, bueno, pues obviamente va a haber discordia. Y recuerdas que dice la palabra que una casa dividida contra sí misma no prevalece. ¿Por qué? Porque necesitamos, para que nosotros podamos estar en unidad, necesitamos sujeción. La definición misma lo dice. Y yo voy a terminar con algo que puede ser muy importante para ti, hermano. Mira, ¿cómo podemos solucionar todo esto? Pues vamos a tener que llevar las cadenas a la inversa. Ya que hablamos de la falta de sujeción, entonces, si tú reconoces que hay falta de sujeción en tu vida, tengo que decirte algo importante. La falta de sujeción es antibíblica. En la Biblia no hay ningún pasaje realmente en el cual te diga, si tú no te sujetas, de todos modos vas a crecer y vas a prosperar y Dios va a estar contigo y el favor de Jehová te va a acompañar. Es antibíblica. La falta de sujeción no está escrita en la Biblia. En la Biblia nos ordena sujetarnos a las autoridades puestas por Dios y solamente no obedecer a una orden cuando contradiga la propia palabra del Señor y cuando atente contra el Señor mismo. Solamente en esos casos. ¿Y qué te voy a decir? Por ello es una oposición
solución, si tú te das cuenta, al mover del Espíritu Santo. Si tú ahorita me analizas y yo te digo, a ver, como le digo a muchas personas, de 0 a 10, 0 nada, 5 la mitad y 10 totalmente, ¿cómo está el mover del Espíritu Santo hoy en ti? Está en 0, ya, o sea, el Espíritu Santo habita en ti, pero no hay ninguna manifestación. Está en 2, 3, 4, 5, así como que medio se mueve a veces y a veces no. O está en 6, 7, 8 medianamente, 9 o 10 moviéndose con plena libertad. Analízalo. ¿Tú cómo sientes? ¿Lo sientes, hermano? Créeme. También somos cristianos los que predicamos aquí. También estamos pasando por este mensaje y por este filtro. Se siente cuando el Espíritu Santo se está moviendo con libertad. Se siente en tus oraciones. Se siente cuando lees la palabra de Dios. Si tú cuando estás alabando, en algún momento yo leí algo muy importante de un testimonio que se daba en el que decía, es que yo a veces cantaba y ya nada más, ya luego cuando me acordaba ya había terminado yo la canción cantando bien feliz. Nada más por automático. Se siente cuando está el mover del Espíritu Santo, cuando una alabanza, sea quien la toque, pero tú estás conectado con el Señor, hay un mover si es que el Señor está en medio de esa alabanza. Cuando tú lees la palabra de Dios, o te da sueño, o cabeceas, o estás pajareando y se dice algo de los mares y tú ya te imaginaste los pulpos, los dinosaurios y qué pasa con ellos, estamos divagando, se puede sentir si el Espíritu Santo está bien. Lo mismo en tus oraciones, si te quedas dormido, si no duran ni 2 minutos, podemos evaluar qué está pasando. ¿Y cómo lo vamos a solucionar, hermano? No te pongas triste, porque ya veo todos, siempre nos pasa eso cuando nos analizamos, como que nos queremos esconder. Porque una introspección es muy difícil, es más fácil que yo analice y yo diga, como que el hermano Cari sí canta y el Espíritu Santo está como en 6, 8, 10, pero cuando me dicen, ¿cómo estás tú? Y me regresan la responsabilidad, es duro. Pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Llevando la cadena a la inversa, hermano. Como se menciona en estos versículos, ¿qué tendríamos que hacer? Primero hay que reconocer qué tipo de autoridad fue puesta sobre nosotros. ¿Qué tipo de autoridad? Cuando hablábamos de los órdenes, es espiritual, es puesta por Dios. Amén. Posteriormente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos cuando cometemos una falta? Arrepentirnos, pedimos perdón, ¿ok? No disculpas, porque las disculpas nada más es porque sentí culpa y por eso la palabra dice disculpan. Pero arrepentimiento cuando pedimos perdón es porque realmente quiero cambiarlo, porque eso dolió, porque sé que fue una falla. Entonces lo primero que hay que hacer es pidiendo perdón al Señor, reconociendo autoridad sobre nosotros y disponiéndote a ¿qué? Por último, a servir al Señor. Amén. ¿Y qué crees? Entonces, si Dios nos está hablando de esto hoy es 29 de julio del 2018 y estamos cerrando. A mí me gusta hablar de las horas, hermano, porque me acuerdo más de las horas que de los días. Siendo las 12:50 del día, hermano, ¿qué crees? El Señor te está hablando de arrepiéntete. ¿De qué más te está hablando? Reconoce autoridad sobre ti y disponte a servir. Hazlo. No te puedes disponer a servir si tú no te has arrepentido, porque ese servicio va a chafiar, como dicen muchos, se va a romper, no tiene unión, no tiene que lo sustente. Entonces, 3 pasos sencillos, hermano. De esta prédica solamente grábate 3 pasos, ¿ok? Pide perdón, arrepiéntete, reconoce autoridad y disponte a servir. Como decía Tito, disponte a lo bueno. Si en tu iglesia te dicen, ponte a limpiar la mesa, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a poner a discutir. ¿Por qué yo la mesa siempre yo? En mi casa también es la mesa. No, hay que limpiarla con amor, porque servimos al Señor sirviendo a quién? A los demás. Y ama a tus consiervos. Primero ama al Señor, después ama a los consiervos y después ama la obra. Amén. Entonces, 3 puntos, los que estamos dejando hoy. Te agradezco mucho que hayas escuchado este mensaje. Yo espero que realmente el Espíritu Santo en nosotros como iglesia, se vaya a 10, que deje de estar de 5 para abajo o de 7 para abajo, que comience a estar en niveles arriba. Amén. Entonces, pues te agradezco mucho tu tiempo, hermano, que Dios te bendiga y que el Señor siembre y haga que esto dé fruto. Amén. Gracias.